Esta es la historia real de un obrero que trabajó con esfuerzo y dedicación, pero nunca recibió el pago que merecía por su trabajo. A través de esta historia conocerás la lucha diaria de quienes enfrentan injusticias laborales, la impotencia de trabajar con honestidad y la perseverancia necesaria para proteger a su familia y recuperar lo que es justo. Una historia emotiva que muestra el valor, la resiliencia y la determinación frente a la adversidad. Acompaña a Carlos en su camino para enfrentar la injusticia, aprender a pedir ayuda y luchar por su dignidad, demostrando que nunca hay que rendirse aunque la vida se ponga difícil. Esta historia es un recordatorio de la importancia de la justicia laboral y de la fuerza interior que todos podemos encontrar en los momentos más complicados. Si quieres conocer esta conmovedora historia completa y reflexionar sobre la perseverancia y la dignidad, no olvides darle like, dejar tus comentarios y suscribirte al canal para más historias reales que inspiran y motivan. Carlos se levantó temprano como cada mañana, con el cuerpo adolorido y la mente llena de preocupaciones. Era obrero en una pequeña construcción del barrio, y aunque su trabajo era duro, lo hacía con la esperanza de poder enviar algo de dinero a su familia y mantenerlos un poco más tranquilos. La casa donde vivía era modesta, con paredes que parecían que iban a caerse y un techo que filtraba el agua cada vez que llovía. Sin embargo, lo que más le pesaba no eran las condiciones de su hogar, sino la constante sensación de que siempre le faltaba algo. Dinero, tiempo y sobre todo, seguridad. Ese día, Carlos tenía que terminar un trabajo importante en la obra de un vecino que había prometido pagarle al final de la semana. Había sido una semana dura, llena de jornadas largas que comenzaban desde el amanecer y terminaban cuando el sol ya se había ocultado detrás de las montañas. Cada clavo que colocaba, cada pared que reforzaba y cada mezcla de cemento que levantaba representaba su esfuerzo, su sudor y su esperanza de que pronto su familia tendría un poco más de tranquilidad. A pesar del cansancio, Carlos estaba orgulloso de su trabajo. Sabía que había dado lo mejor de sí, que la construcción estaba firme y segura, y que su jefe, don Ernesto, debería estar satisfecho. Sin embargo, había un pensamiento que no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Y si no le pagaban? La preocupación era constante, aunque trataba de ocultarla delante de sus compañeros y su familia. Su esposa, María, siempre le preguntaba cómo iban las cosas, y él sonreía, asegurándole que todo estaba bien, aunque por dentro sentía un nudo que no desaparecía. El último día de trabajo, Carlos llegó temprano a la obra, como de costumbre. Sus manos estaban llenas de callos, los pantalones manchados de polvo y pintura, y el sudor empapaba su camiseta. Se dedicó a ultimar los detalles. Ajustar los bordes de las paredes, limpiar los escombros y asegurarse de que todo quedara impecable. Estaba decidido a mostrar que, aunque humilde, su trabajo era digno y profesional. Cuando terminó, se retiró con la sensación de deber cumplido, pero con el corazón latiendo rápido por la ansiedad de recibir su pago. Se acercó a don Ernesto, que estaba revisando unos papeles en la entrada de la obra, y le dijo con voz firme pero respetuosa: «Señor, he terminado todo el trabajo que me pidió. ¿Podría darme el pago que acordamos?». Don Ernesto lo miró por unos segundos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y respondió: «Ah, sí, Carlos, claro. El dinero lo tendrás la próxima semana, tranquilo». Carlos sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó mantener la calma, pero por dentro, la frustración y la preocupación crecían. Sabía que no podía esperar otra semana. Tenía que pagar la renta, comprar comida y asegurarse de que su familia no pasara necesidades. «Pero señor», dijo con un hilo de voz, «necesito el dinero ahora. Mi familia depende de esto». Don Ernesto negó con la cabeza y volvió a concentrarse en sus papeles, como si Carlos no estuviera allí. El corazón de Carlos se encogió. No era la primera vez que pasaba algo así,
y su mente comenzó a dar vueltas, recordando todas las veces que había trabajado duro para recibir promesas vacías. Esa noche, Carlos llegó a casa con la ropa manchada y la cara cansada. María lo esperaba con la cena, pero notó que él estaba callado, con el ceño fruncido y los ojos perdidos. ¿Qué pasó, Carlos?, preguntó con suavidad. Él suspiró y le contó lo sucedido. Sus palabras salían con dificultad, entrecortadas por la frustración y el cansancio. El trabajo estaba terminado, pero don Ernesto no le había dado el dinero. María lo escuchaba en silencio, apretando sus manos, y sintió un nudo en la garganta. «No te preocupes», Carlos dijo al final. «Algo se nos ocurrirá». Pero Carlos sabía que no era tan sencillo. Cada día que pasaba sin el pago significaba más cuentas pendientes, más deudas acumuladas y más tensión en su hogar. Pasó la noche pensando en cómo enfrentar la situación, cómo hacer que don Ernesto cumpliera su promesa y cómo mantener a su familia a salvo de las dificultades. Al día siguiente, decidió volver a la obra para insistir. Llegó temprano, con la determinación de no irse hasta que le pagaran. Pero cuando llegó, don Ernesto ya estaba hablando con otros obreros, riendo y bromeando como si nada. Carlos respiró hondo y se acercó de nuevo, con un nudo en la garganta. «Señor, necesito que me pague hoy. Mi familia depende de esto». Don Ernesto suspiró y dijo: «Carlos, ya te dije, el dinero lo tendrás la próxima semana. No te preocupes». La desesperación comenzó a apoderarse de Carlos. Intentó razonar, suplicar, incluso recordarle a don Ernesto todas las horas de trabajo y esfuerzo, pero nada parecía importarle. Salió de la obra con el corazón pesado, sintiéndose impotente y traicionado. Cada paso hacia su casa se sentía más difícil que el anterior, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Cuando llegó a casa, sus hijos corrieron a recibirlo con sonrisas inocentes y abrazos llenos de alegría. Carlos intentó sonreír, pero por dentro estaba roto. Sabía que tenía que mantener la calma delante de ellos, que no podían ver la frustración de su padre. Se sentó a cenar, hablando con su familia como si todo estuviera bien, mientras su mente daba vueltas pensando en cómo podría conseguir el dinero por sus propios medios, cómo luchar contra la injusticia de un jefe que no valoraba su esfuerzo y cómo asegurarse de que su familia no sufriera por algo que él no había hecho mal. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de incertidumbre y tensión. Cada vez que Carlos se acercaba a don Ernesto, recibía excusas y promesas vacías. Su desesperación crecía y la tristeza comenzaba a teñir sus pensamientos. Sin embargo, en medio de todo esto, había un sentimiento que lo mantenía firme. El amor por su familia, la determinación de no dejar que la injusticia de otro destruya la vida de quienes dependían de él. Los días pasaban y la frustración de Carlos crecía con cada excusa de don Ernesto. Cada visita a la obra terminaba con promesas vacías y sonrisas que no llegaban al corazón. Sentía que estaba atrapado en un ciclo que no podía romper. La impotencia se mezclaba con la vergüenza de no poder darle lo que su familia necesitaba, y cada vez que regresaba a casa sin dinero, veía la preocupación en los ojos de María y el silencio de sus hijos, que no comprendían por qué las cosas no podían ser como antes. Una tarde, después de salir nuevamente de la obra con las manos vacías, Carlos se sentó en el borde de la acera frente a su casa. La luz del atardecer iluminaba su rostro cansado y su mirada perdida. Se sentía agotado, pero también decidido a no rendirse. Sabía que su familia dependía de él, y aunque su corazón estaba pesado, una parte de él no podía aceptar que el esfuerzo de semanas se quedara sin recompensa. Comenzó a pensar en todas las opciones posibles. Acudir a otras personas, buscar ayuda legal, incluso hablar con amigos de confianza que pudieran interceder por él. Cada pensamiento traía un poco de esperanza, pero también miedo. Temía que cualquier paso en falso pudiera empeorar la situación. Esa noche, en la pequeña sala de su casa,
Carlos conversó largamente con María. Sus palabras salían entrecortadas, con un tono que mezclaba rabia y desesperación. «No podemos seguir así», María dijo. «Cada día que pasa, siento que estoy fallando. Necesito encontrar una solución antes de que las cosas se pongan peor». María lo escuchaba, tomando su mano con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz era firme. «Carlos, sé que haces todo lo que puedes. No estás solo. Tenemos que pensar con calma y encontrar una manera de solucionar esto». Al día siguiente, Carlos decidió que no podía confiar más solo en palabras. Su orgullo no le permitía acudir inmediatamente a otros buscando ayuda, pero entendía que debía actuar. Reunió coraje y regresó a la obra, decidido a confrontar a don Ernesto de manera directa y clara. Esta vez no habría excusas ni promesas. Necesitaba su dinero. «Señor», dijo, manteniendo la calma. «He terminado mi trabajo. He dado todo mi esfuerzo y necesito que me pague ahora. No puedo esperar más». Don Ernesto lo miró, con esa misma sonrisa superficial, y suspiró. «Carlos, ya te dije, la próxima semana tendrás el dinero. Ten paciencia». El corazón de Carlos se aceleró. Sintió una mezcla de ira y desesperación que lo hizo perder momentáneamente el control. «No puedo esperar más», gritó. «Mi familia depende de esto. Cada día que pasa sin el pago nos pone en problemas. Es injusto». El silencio que siguió fue pesado. Don Ernesto lo miró un momento, sin decir nada, y finalmente murmuró algo que más que una respuesta fue un desdén. «Calma, Carlos. No hay necesidad de ponerse así». Carlos salió de la obra con los puños apretados, sintiendo que la injusticia lo aplastaba. Caminó lentamente por las calles del barrio, pasando frente a tiendas, vecinos y calles conocidas que ahora parecían extrañas, como si el mundo se hubiera vuelto hostil. Cada paso era pesado, como si cargara no solo su cuerpo cansado, sino también el peso de la traición y la impotencia. En su hogar, la tensión crecía. Los niños preguntaban por cosas que él no podía comprar, y María intentaba cubrir con sonrisas la tristeza que veía en su esposo. Carlos pasaba las noches despierto, pensando en cómo enfrentaría la situación, cómo conseguiría que don Ernesto cumpliera y cómo asegurarse de que su familia no sufriera más por algo que él no había provocado. Un día, mientras conversaba con un amigo cercano en la plaza del barrio, le contó todo. Su amigo lo escuchó atentamente y luego dijo con firmeza: «Carlos, no puedes seguir esperando. Este hombre no tiene intención de pagarte. Debes actuar, de otra manera, siempre terminarás así». Esas palabras fueron un golpe de realidad. Carlos comprendió que necesitaba buscar ayuda fuera de lo que conocía. Decidió acudir a una pequeña organización local que ayudaba a trabajadores a recibir pagos justos y a denunciar injusticias laborales. Con nerviosismo, explicó su situación, mostrando los contratos, los mensajes y todo lo que pudiera probar su trabajo y el incumplimiento del pago. La organización actuó rápidamente, contactando a don Ernesto y advirtiéndole de las consecuencias legales de no cumplir con sus obligaciones. Carlos sentía una mezcla de miedo y esperanza. Temía la reacción de don Ernesto, pero por primera vez en semanas sentía que alguien más estaba de su lado. Al día siguiente, Carlos recibió una llamada que le cambió la rutina. Don Ernesto le decía que podía ir a la obra a recoger su pago, evitando mencionar que había sido presionado por la organización. Carlos sintió un alivio inmenso y una alegría contenida que no podía expresar abiertamente frente a su amigo o los vecinos. Ese día, al llegar a casa con el dinero en la mano, fue recibido con abrazos y sonrisas de su familia. Los niños se aferraron a él y María lo abrazó con fuerza, sin necesidad de palabras. Pero aunque había conseguido el dinero, Carlos sabía que la experiencia lo había marcado profundamente.
La traición, la impotencia y el miedo lo habían acompañado durante semanas, y cada día en que se encontraba con personas como don Ernesto le recordaba que la vida podía ser injusta y cruel. Sin embargo, también comprendió que la perseverancia, el coraje y buscar apoyo podían cambiar la situación, incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, Carlos se convirtió en un referente en su barrio, ayudando a otros trabajadores que enfrentaban injusticias similares. Contaba su historia no para victimizarse, sino para mostrar que, aunque el camino sea difícil y doloroso, nunca hay que rendirse. Aprendió a valorar el esfuerzo, a proteger a su familia y a entender que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Su vida continuó con altibajos, pero la lección quedó grabada en su corazón. El esfuerzo, la perseverancia y el amor por quienes dependen de uno pueden mover montañas, incluso cuando las promesas se rompen y la injusticia parece inevitable. Cada día que pasaba con su familia, con la seguridad de que podía cubrir sus necesidades básicas y proteger a sus seres queridos, le recordaba que aunque la vida puede ser dura, la dignidad y la lucha valen más que cualquier dinero que le hayan negado injustamente. Carlos aprendió que la injusticia es un reto, no un final. Y aunque la vida lo puso a prueba, salió más fuerte, más decidido y más consciente de la importancia de no dejarse vencer por quienes solo buscan aprovecharse del esfuerzo de otros. La historia de un obrero que no recibió su dinero terminó siendo también la historia de su resistencia, su amor y su capacidad de nunca rendirse. La historia de Carlos nos recuerda que, aunque la vida pueda ser injusta y llena de obstáculos, la perseverancia, la valentía y el amor por la familia pueden ayudarnos a superar cualquier dificultad. Cada desafío enfrentado, cada injusticia resistida, demuestra que nunca debemos rendirnos y que buscar apoyo es una muestra de fortaleza, no de debilidad. Su lucha y determinación inspiran a todos aquellos que alguna vez han sentido impotencia frente a situaciones injustas. Si esta historia te llegó al corazón y te inspira a nunca rendirte, no olvides darle like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para más historias reales que enseñan, conmueven y motivan a seguir adelante.